y así vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer, mis hermanos, en Salmos capítulo 27, en el versículo 1. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, así todos podemos leer la palabra del Señor. Salmos capítulo 27, versículo 1. Lo vamos a hacer al 2, perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Te damos gracias, Padre bendito, en esta hora de la noche, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta nueva oportunidad. Por tu gran misericordia, Señor, nos tienes de pie en esta hora de la noche. No sé cuántos de nosotros, Señor, pensamos, queríamos venir, pero gracias por tu gran misericordia que tú nos levantaste y ahora aquí nos tienes. No sé cuántos hoy trabajamos, veníamos cansados, por si no pensamos para venir aquí a tu casa, Señor. Pero te damos gracias, Padre, que no hemos sido nosotros, sino es tu misericordia, Señor, que aquí nos tienes. Seas tú, Señor, el que te quedes en estos minutos que vamos a agarrar, Señor, para poder meditar tu palabra. Que seas tú, Señor, el que nos hables, el que nos dé, Señor, esa fuerza, esa fortaleza para seguir en tus caminos, Señor. A eso hemos llegado. Tú, Señor, conoces el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Tú lo sabes muy bien antes de salir de sus hogares, Señor. Tú ya lo conocías. Solamente aquí estamos, Padre, para esperar esa bendición que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Se puede sentar, mi hermano? Y así, dejemos un momentito despejado nuestra mente. Mis hermanos, si algunos venimos con hambrita, dejemos que vamos a comer, ya estará cocidos los frijolitos que dejamos allá, o donde vamos a pasar a comer. Pues dejemos todo eso, mis hermanos, concentrémonos a lo que el Señor nos va a hablar, mis hermanos. Siempre y cuando, mis hermanos, yo soy ser humano. A veces me llevo las comas, me llevo los acentos, pero por eso ahí tiene usted su Biblia, porque la Biblia es la que nos guía, es la que nos lleva en ese camino que nos enseña el Señor a cada día. Vamos a ver el tema de hoy, mis hermanos. Vencemos el miedo. Venzamos el miedo. Digamos todo. Expedia, all your trips, Digamos todo, all mis in one hermanos. place. Venzamos el miedo. No, mis hermanos. Se ve que vienen bien con miedo, mis hermanos. Y eso es, somos seres humanos, ¿verdad? Vamos a ver el tema, mis hermanos. El temor. ¿Qué significa miedo? Es igual, ¿verdad? Cuando usted diga, tengo temor, es porque tiene miedo. Y vamos a ver, mis hermanos, el miedo que nos acecha a todos. Creyentes, no creyentes. ¿O no tiene usted miedo? Al menos yo, mis hermanos. Claro, predico la palabra del Señor, pero hay momentos, mis hermanos, que me llega el temor o el miedo en mi vida. No sé usted. ¿Qué está pasando en esta hora? El transcurso de estos días,
No sé qué ha llegado en su vida. No sé qué usted está preocupado. ¿Qué va a pasar con lo que le está sucediendo? Pero el Señor, mis hermanos, nos va a hablar hoy. Vemos, mis hermanos, que el miedo, mis hermanos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el miedo? ¿Alguien lo sabe, mi hermano? ¿De dónde se produce el miedo? Nadie sabe. El miedo se produce por medio del pecado, mis hermanos. Por medio del pecado. Y aquí vemos, mis hermanos, en Génesis 3, versículo 10, donde Adán y Eva se escondieron. Y la respuesta de Adán al llamado de Dios fue: oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nosotros como hijos del Señor, mis hermanos, hay dos clases de miedo. Que no nos aceche ese miedo por el pecado. Y eso a veces, mis hermanos, sino constantemente lo producimos. ¿Por qué? Porque nos contaminamos, mis hermanos, a diario. Las 24 horas casi. Estamos, mis hermanos, y le damos prioridad al pecado. Si hablamos como hijos de Dios, que ya estamos en los caminos del Señor, hay momentos, mis hermanos, que le damos el lugar al miedo. Y cuando le damos el lugar al miedo, mis hermanos, dejamos de producir lo espiritual en nuestras vidas y dejamos de ser de bendición en nuestra familia. Y eso produjo, mis hermanos, con Adán y Eva. Ellos, en el momento que entraron en el pecado, mis hermanos, se escondieron. Y eso a veces pasa en nuestra vida, mis hermanos. Cuando nosotros le damos prioridad al pecado, nos escondemos, nos ocultamos, mis hermanos, y ya no queremos buscar de Dios. Ya no queremos escuchar de Dios. Ya no queremos oír palabra de Dios. Ya no queremos escuchar alabanzas. Recordemos cuando llegamos en nuestro primer amor, cuando Cristo nos llamó. La mayoría de nosotros, mis hermanos, derramamos lágrimas, hicimos ese pacto con el Señor. Fue un día tan especial, tan lindo, mis hermanos, que cuando le damos cabalidad al pecado, ya ni nos recordamos cómo fue ese momento, cómo el Señor nos sacó, qué Dios ha hecho en nuestras vidas, de qué nos ha librado, mis hermanos. Eso, mis hermanos, cuando llega en nuestra vida y nos agobia el pecado, pensemos y meditemos, respiremos, leamos la Biblia. Si no podemos leerlo en ese momento, hablemos con el Señor. Y para hablar con el Señor no hay momento, no hay un momento especial, sino en cualquier momento podemos hablar con Dios, mis hermanos. En cualquier momento, usted vaya manejando, está acostado, esté lo que esté haciendo, usted puede hablar con el Señor. Ponga su petición delante de Dios. Y eso pasó con esta pareja, mis hermanos, de Adán y Eva. Que ahí comenzó el pecado y se produjo el miedo, y que ese miedo o ese temor siempre ahí está. Siempre ahí está, mis hermanos. Y eso que digamos que lo podemos quitar, no lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo, mis hermanos, que se transmite el pecado. Entonces, ¿por qué estamos nosotros en esta hora aquí? Porque necesitamos de Dios.
Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso, mis hermanos, aquí estamos. Aunque allá afuera no nos ven así. Me dicen, vos que tenés tiempo, hombre. Yo tengo cuántos trabajos, no tengo tiempo para ir allá. ¿No le ha pasado eso a usted cuando usted hace una invitación a un amigo, a un familiar? Eso le contesta. Eso le contesta, mis hermanos. No sé qué, cuando salimos de ahí de nuestros países, no sé cuál era nuestra ideología, nuestro pensamiento. De decir que cuando llego a pisar Estados Unidos voy a tener 1, 2, 3 trabajos. Pero al llegar aquí a este país nos dimos cuenta cuál es la realidad. Amén. ¿Cuál es la realidad, mis hermanos? No es todo lo que nos dicen o lo que oímos o lo que vemos en las redes sociales allá. Ya estando aquí, mis hermanos, es diferente. Y gloria a Dios, mis hermanos, que Dios ha tenido misericordia por nosotros y que hemos sido elegidos para ser sus hijos. Bendito sea Dios que hemos sido elegidos, porque aquí estamos. Aquí estamos sentaditos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Alimentándonos, trayendo esa bendición a nuestra vida, a nuestra alma, para fortalecernos, porque no va a haber otra persona más que nos va a ayudar. Claramente podemos decir, el humano nos va a ayudar, pero va a ser por un momento. El humano nos puede decir, te voy a ayudar, pero se le olvidó. Al rato dice, ya no puedo. El único que nos puede sacar de ese miedo, de ese temor, es nuestro Dios todopoderoso, mis hermanos. Él es el único. Él es el único, mis hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque en mi vida me ha transformado. Me ha hecho muchas cosas, no solo en mi vida, sino en mi familia, mis hermanos. Y por eso, mis hermanos, siempre lloro delante de la presencia del Señor, porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no sé cómo usted es su relación con Dios. Espero, mis hermanos, y cuando llegue ese temor, siempre busquemos la ayuda de Dios. Aquí vemos, mis hermanos, en los tiempos pasados, aquí donde la Biblia nos habla, probablemente, mis hermanos, conocemos muchos personajes de la Biblia que fueron valientes, pero también hubieron hombres que tuvieron miedo. Y de todos esos hombres que fueron valientes, al final tuvieron sus miedos. Aleluya. Entonces, mis hermanos, como humanos que somos, vamos a tener miedo, pero recordemos que vamos a tener un final. Y ese final es donde Dios nos tiene grandes galardones para cada uno de nosotros. Y hay un montón de ellos, mis hermanos. De hecho, algunas historias bíblicas más famosas sobre personas que tenían miedo. Por ejemplo, mis hermanos, ahí está David, que le tuvo miedo a Goliat. David se asustó cuando enfrentó a Goliat, pero aún así logró ganar la batalla. Dios no lo dejó ahí. Él sintió el miedo como humanos. ¿Cuántos miedos llegan en nuestra vida, mis hermanos? Ahora, póngase a meditar y diga usted, de esos miedos, ¿cuántos miedos ha sobresalido? No ha sido usted, ha sido la misericordia de Dios. Aleluya. Hay momentos que dice usted, ¿cómo he salido de aquí? Pero ha sido la mano de Dios, mis hermanos, que nos ha sacado adelante. Vemos otro, Jacob. Tenía miedo de su hermano Esaú. Probablemente le enseñaron a Jacob que era un tramposo. Por si no, hemos visto varios mensajes de él. Alguien que sabe el engaño para conseguir lo que quería. Jacob. Pero la verdad es que Jacob, era un hombre asustado y vulnerable.
tenía miedo de su hermano Esaú, que era conocido por ser feroz y violento. Y aquí vemos, mis hermanos, que Jacob se escapó de su casa para escapar de la ira de su hermano Esaú. Le mintió a su padre diciendo que Esaú había muerto y cambió su nombre a Israel para que Esaú no pudiera encontrarlo. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que el miedo de Jacob controló su vida. Miren, mis hermanos, cuando nosotros dejamos que el miedo controle nuestra vida, nos lleva a tomar malas decisiones. Escuche bien. Cuando nosotros dejamos que el miedo controle nuestra vida, nuestro diario vivir, tomamos malas decisiones. Por eso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado en ese miedo. Y ese miedo sabemos que se produce del pecado. Por eso dice aquí en el versículo 1 en Salmos, capítulo 27. Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz, escuche bien, y mi salvación. ¿De quién temeré? Eso digamos, mis hermanos. Rompemos cadenas en esta hora. No sé qué es lo que usted está agobiando, no sé qué usted está pasando. Situaciones, problemas en la familia, problemas económicos, problemas espirituales, no sé qué problema, enfermedad. Pero Jehová nos dice esta noche, Él es mi luz. Eso decía, mis hermanos. Era una exuberante declaración de fe que tenía David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? ¿De quién he de temorizarme? Pero en estos mensajes a veces, mis hermanos, ya no recordamos que cuando llega la lucha en nuestra vida, ya no hallamos para dónde agarrar, ¿sí o no? Ya ni nos olvidamos de los versículos de la palabra, nos olvidamos de orar y lo primero que buscamos ayuda material, en vez de eso, de buscar de Dios. Hubo otro hombre, mis hermanos, que tuvo temor, Moisés, de hablar con el faraón. Moisés, mis hermanos, fue un profeta renombrado, claramente, fue un hombre ejemplar en la Biblia, conocido por llevar a los israelitas a la esclavitud en Egipto y a la tierra prometida. Y incluso tuvo el poder de Dios de su lado. Fíjense, tuvo el poder de Dios de su lado. Y Moisés inicialmente estaba preocupado por enfrentarse a Faraón. Cuando le dijo el Señor, tienes que ir a hablar con el faraón, a enfrentarte. ¿Qué dice ahí? Solo le doy la referencia, ¿verdad? Para que usted lo pueda ir a buscar más tarde. En Éxodo, capítulo 4, ahí está toda la referencia de Moisés, donde se encontró con el Señor. Y quien le dijo el poder de realizar señales y milagros impresionantes. El Señor le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que hablara con el faraón. Pero Moisés, mis hermanos, se negó porque estaba asustado. Argumentó al Señor y tenía un impedimento. Sabemos que Moisés tenía un problema en el hablar. Le costaba hablar las palabras. Algunos decimos que era tartamudo, pues, tartamudeaba. Y eso fue que para Moisés, mis hermanos, dijo, no puedo, Señor. Tú sabes muy bien que no puedo hablar. Y ahí fue donde también Moisés, mis hermanos, le entró miedo.
porque no quería, mis hermanos, enfrentarse al faraón. Y no sé qué clase de faraón tenemos en esta noche que está al frente de nosotros. Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Qué faraón le está agobiando, mi hermano? ¿Qué le han dicho? Y aquí ya no vas a salir. Por si no ha ido usted con el médico, el doctor, ¿qué le ha dicho? Resultados negativos. Por si no está sin trabajo. Y usted oye más las noticias que no hay economía, se está yendo más para atrás. Puede ser que ese sea su faraón de usted. Problemas en el matrimonio, problemas con los padres, problemas con los hijos, con nuestros propios hermanos, discusiones con nuestros propios hermanos en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, porque hay problemas también, mis hermanos, en la iglesia. Vaya usted, digamos, voy a cambiar de iglesia, voy a otro, pero ahí van a estar siempre los problemas. Ahí siempre van a estar los faraones. Lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, es pedirle al Señor que nos dé fortaleza y nos quite todo miedo. Y cuando sobresalimos de ese miedo, levantamos la cabeza. Como decía en el ejército, arrugamos la barba y miramos al frente. Y miramos a nuestro escudo, que es Jesucristo. Y Él nos va a ayudar. Y Él nos va a fortalecer. Y Él nos va a sacar adelante, mis hermanos. Problemas van a haber. Problemas van a haber. Si miramos en un matrimonio, si hay discusiones, sí o no. Hermano pastor, ¿verdad que sí? No podemos mentir, hermano. No podemos mentir. Es igual como que yo le diga, yo no tengo miedo, si yo no tengo problemas. No, hay. Pero por medio de eso, mis hermanos, aprendemos, y la palabra nos enseña que de esos problemas, de esas cosas, de temor, de miedo que llegan a nuestra vida, es para fortalecernos. Porque el problema no va a estar ahí perenne. Si lo dejamos que entre, sí, ahí va a estar. Pero si lo ponemos en las manos de Dios, mis hermanos, Dios está preparando, mis hermanos, romper toda barrera. Y hoy lo rompe toda cadena de pecado, de miedo, de temor. Porque sabemos que Dios está en medio nuestro en esta hora, mis hermanos. Aquí está Él. Lo único, mis hermanos, que tenemos que tener, llegar con ese corazón contrito y ser sinceros delante de Dios. Ser sinceros delante de Dios, mis hermanos. Aquí vamos a ir viendo, mis hermanos, otro hombre más. El temor de Elías con Jezabel. Recordamos, ¿verdad? También hay otro que tuvo miedo, Elías, y sabemos que hasta dónde llegó Elías, por esconderse por Jezabel. Aleluya. ¿Cuántos a veces, mis hermanos, queremos corrernos de nuestras esposas y queremos escuchar? Porque ahora si venís aquí, cuídate. Ahora aquí, mis hermanos, que le dicen, bueno, si me hablan muy recio, la policía te manda a traer. O sea, al hombre a la mujer. No, porque no va a decir las hermanas, no, solo nosotros nos están diciendo. Aquí ambos los dos, mis hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? El temor de Elías y con Jezabel, mis hermanos. Cuando el profeta Elías se enfrentó al rey Acab, su esposa Jezabel estaba tan furiosa que amenazó con matarlo a Elías. Le tuvo miedo y huyó al desierto. ¿Para dónde agarró Elías? Al desierto, mis hermanos. Y a veces eso pasa en nuestra vida, mis hermanos. Cuando nadie nos escuche, vamos, le llamamos a hermano pastor y por casualidad no pudo contestar, ocupado estaba el hermano. Le llamamos al hermano anciano, igual no nos contesta, mis hermanos. Y comenzamos a decir, nadie me escucha de los hermanos, nadie. Eso pasa, mis hermanos. ¿Qué voy a hacer? Nadie me oye. Mis hermanos, el único camino, el único momento que tenemos que hacer es doblar rodillas, hablar con Dios,
contémosle, mis hermanos, todo lo que nos está sucediendo. Elías tuvo miedo y huyó al desierto. Y aquí en la palabra de Dios nos dice que incluso oró a Dios. ¿Para qué? Para que le quitara la vida, pues. Por si no, algunos aquí que ya le dijeron: Señor, mejor quítame la vida. Ya no quiero vivir con ella. Ya no quiero vivir con él. Ya no quiero saber nada de él. Hasta a veces, mis hermanos, hay parejas, y no solo en parejas pasa, sino en los jóvenes también, que hasta llegan a quitarse la vida tomándose veneno. Y eso pasó con Elías, mis hermanos. ¿Vieron cuando a veces nos dicen: sos el amor de mi vida? Le dicen a uno, ¿va? Y usted rápido lo cree, ¿va? Sí, porque eso me pasó a mí, mis hermanos. A mí me está hablando la palabra. Y cuando me di cuenta, mis hermanos, tenía otro. ¿Qué pasó en mi mente, mis hermanos? De tomarme veneno. A mí me está hablando la palabra. No estoy hablando de alguien que me contó. Fue una realidad. Fue una realidad en mi vida, mis hermanos. Por eso que cuando le dicen a usted: eres el amor de mi vida, eres mi cututuy, eres mi todo. No, es mentira, mis hermanos. Es mentira. El único todo es nuestro Dios todopoderoso, mis hermanos. Y lo que pasa es cuando nosotros dejamos creer todo eso, mis hermanos. ¿Y quién usó para que el Señor, para que yo me levantara, mis hermanos? Porque ya llevaba el veneno, mis hermanos. Ya lo llevaba al vaso. Cuando se dio cuenta mi madre y me dice: hijo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y vengo, lloré y le hablé a mi madre. Usted sabe que uno a veces tiene más confianza contarle más sus intimidades a su madre, de uno. Mi mamá me escuchó, y cuando ella me escuchó, me comenzó a aconsejar y me comenzó a ilustrar a las mujeres como las flores. Dice ella: usted ve un ramo de flores, qué bonitas son las flores. Miremos estas flores que están aquí, mis hermanos, qué bonitas. Pero decía ella: no solo una flor hay varias. Y de todas esas, decía ella, Dios se lo va a poner. Pero no haga eso. No haga eso, hijo, porque no está bien. Y eso, mis hermanos, cuando eso pasó, mi madre todavía no era cristiana. Pero yo, mis hermanos, estaba hundido. Pero ¿hasta dónde estaba llegando, mis hermanos? Sale, mis hermanos, por Elías. ¿Qué le dijo al Señor? Quítame la vida. Quítame la vida. Y aquí vemos, mis hermanos, que dice que incluso Dios oró a Dios para que muriera por temor a la ira de Jezabel. Pero afortunadamente Dios le dio a Elías la fuerza y el consuelo para continuar haciendo su obra aún al frente del peligro. No sé cuántos peligros hemos pasado, mis hermanos, y no sé cuántos peligros todavía nos faltan que pasar. Eso téngalo seguro. No sé qué situaciones vienen a nuestra vida todavía, pero gracias a Dios que no lo sabemos, que solamente Dios sabe, mis hermanos. Pero cuando llegan esos problemas, esas situaciones, mis hermanos, esos peligros, sepamos muy bien que Dios está con nosotros. Cuando nos encontramos afligidos por el miedo, podemos recordar el ejemplo de Elías, aunque
sintió miedo, todavía confió en Dios. Y continuó, mis hermanos, haciendo lo que estaba haciendo y el llamado a qué iba a hacer. No sé cuántos de nosotros, mis hermanos, en la obra del Señor, ahí llegan situaciones a nuestra vida. Por si no decimos, de aquí me quedo. Si ahora si entramos en nuestros privilegios o en los ministerios que Dios nos ha entregado, por si no hay momentos, mis hermanos, que decimos, mejor tiro la toalla. A veces, mis hermanos, hay disgustos. ¿En dónde? Dentro de las sociedades, si hablamos, dentro del diaconizado, dentro de los ministerios de alabanza. No vino el director de aquí, que hay un director, hermano Omar. Que hay disgustos, mis hermanos, mi hermano, ¿o no hay? Sí. Trabajar, mis hermanos, con un grupo de personas que tienen diferentes pensamientos, ideologías, es duro. Solamente lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es orar y pedirle al Señor que Él tome el control. Que Él tome el control. Porque no podemos hacer de decir nosotros, no, yo también voy a tirar la toalla. Yo ya no voy a seguir. No. Ahí voy a dejar mi instrumento que se quede ahí, mejor otro que haga. Ese es cobarde. Es ser uno cobarde, mis hermanos. Amén. Al menos los que predicamos la palabra, ¿cuántos no somos criticados? Somos bien criticados, mis hermanos. Y vuelvo a repetir que no me han dicho. Tú a mí me estabas diciendo. Porque no sé qué día te conté lo que estaba sucediendo. Por eso a mí me lo estabas diciendo. Y me hablan con cosas, mis hermanos, que no lo tienen que decir. Pero eso no lo tienen que desanimar a uno. Si le preguntamos al hermano pastor, ¿qué situaciones han llegado a su vida? Mis hermanos, sé que el hermano hay momentos de decir, por si no hay hijo también en su mente, decir, ya no, mejor que otro sigue la obra. Si solo démonos cuenta, mis hermanos, en nuestra familia, ahora trabajar con cuántos, mis hermanos, queja aquí, queja allá, que es solamente pedirle al Señor que le dé sabiduría para poder dirigir el barco, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, venimos a predicar la palabra? Estamos pasando miedo, estamos pasando temores, pero tampoco vamos a venir a decir que no, si yo estoy también bien jodido, más peor que usted. ¿Qué clase de hijos de Dios somos, mis hermanos? En medio de todo eso, por eso el Señor nos enseña, mis hermanos, que hubieron muchos hombres que al final, mis hermanos, llegaron a ser unos grandes hombres. ¿Quién otro hombre tuvo miedo? Daniel, en el foso de los leones, mis hermanos. Aquí vemos que en la historia del miedo de Daniel al foso de los leones es un ejemplo perfecto de que nunca debemos rendirnos ante la adversidad. Después de que Daniel se negó a dejar de orar a Dios, ¿qué pasó? Lo arrojaron al foso lleno de leones hambrientos. Pero ahí vemos, mis hermanos, que en lugar de sucumbir a su miedo y darse vencido, se motivó firme. Escuche bien, se motivó firme. Y usted sabe que firmes es firmes, sin moverse. Por eso, mis hermanos, cuando llegue una situación a nuestra vida, démosle gracias a Dios. Digámosle, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Pero nos cuesta, ¿sí o no? ¿Va así, mis hermanos? Por eso porque como nos cuesta, entonces dejamos fluir el miedo. Pero cuando nosotros, mis hermanos, declaramos y le decimos, gracias, Señor, por lo que está sucediendo, tú sabrás de lo que viene más adelante. ¿Qué estamos hablando ahí? Con firmeza. Y estamos confiando en la protección de Dios. Estamos confiando en la protección de Dios. Por eso aquí vemos, mis hermanos, que al final Daniel salió ileso y demostrando incluso en los momentos más oscuros de su vida, mis hermanos, cuando sometimos, dice, más miedo, es importante recordar
que nada es imposible con Dios. Eso que le diga a usted que no lo vas a poder hacer. No, hombre, ¿qué? Peor cuando le levantan calumnias, mis hermanos. Eso cuando le levantan calumnias a usted, dígale gracias a Dios. Y tampoco lleva de mal al calumniento, al chismoso. No, más, quiéralo, ámalo, abrácelo. Dios le bendiga, pero déle ese abrazo no fingido, sino con ese amor. Cuando usted a alguien le ofende, usted escuche, quiéralo más, porque ahí lo va a hacer de sentir, de decir, pero si yo ya hablé mal de él, ahí se va a sentir, se va a desnudar él, decir, no, estaba mal lo que estaba hablando. Porque al final, mis hermanos, si usted no está haciendo nada, usted sigue caminando derecho y sigue hablando, expandiendo la palabra. No hay nadie quien que lo retroceda. Usted sigue, mis hermanos, y al final vamos a ver esa bendición. Porque Dios tiene grandes bendiciones. Vuelvo a recalcar, no estoy hablando de dinero, carros o casas, sino que Él tiene ese galardón a cada uno de nosotros, que al final, mis hermanos, ese es nuestro objetivo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vamos a ayunar? ¿Por qué oramos? ¿Por qué buscamos al Señor? Porque un día vamos a estar a diestra de nuestro Padre. Ese es nuestro objetivo, mis hermanos. Pero a veces nos olvidamos de eso. Lo que queremos, solo queremos dinero, que tengamos buena comida, nos hacemos de comida. Eso es decir, es bendición, que hay dinero en la bolsa. Cuando nos quedamos sin trabajo, ¿qué hacemos? Ya no venimos a la iglesia. En vez donde más tenemos que buscar de Dios, donde decir, gracias Señor, estoy sin trabajo, gloria a Dios, aleluya. Tú sabrás el momento que va a tener. Y decía un hermano, ¿estás sin trabajo? Hermano, ya llevo como 3, 4 horas sin trabajo, gloria a Dios. Ay, hermano, ¿por qué dice usted eso? Le doy gloria a Dios, le digo, porque estoy de pie y aquí estoy todavía en los caminos del Señor, y Él sabrá. Y sí, llegó el momento, mis hermanos, y con gran bendición, no me quejo. Pero ese es cuando dejamos, mis hermanos, que Dios trabaje en nuestra vida. Tener paciencia, pero eso, ¿verdad? Se nos termina. Esperar, saber esperar, y eso es lo que se nos termina, mis hermanos. Pero cuando venimos de allá de nuestro país, ya queremos que al otro día, hombre, tranquilo, hombre, descanse, agarre uno su semanita. Y todavía a veces le dicen, sí, bueno, cuando viene uno todavía con familiares, ¿verdad? Pues si no hay ni un familiar, ahí sí olvídese. Ahí sí, ¿quién por uno, mis hermanos? Sí, decía mi hermano, mi hermanito que fue el primero que vino aquí, nadie quien lo recibió. Él me contaba, dice que el pantalón que él tenía, ya lo tenía a los 15 días, 20 días, o sea, solo el pantalón se paraba. No tenía quien otro lo ayudara. Por eso, aquellos que ya tuvieron un familiar aquí y que venía con su toallita, su jabón, hasta su champú, vente, mientras que te vas a bañar, te voy a hacer tu pedazo de steak, le dicen. ¡Qué bendición, mis hermanos! Pero los que no, cuando venimos a esos tiempos, mis hermanos, y ya queremos al otro día. Y a veces, ¿qué decimos? Yo quiero buscar, dice, ya un trabajo, ya consiguió su trabajo, quiero otro. Las 2, no, pero ya hice números, que eso no me alcanza. Yo quiero otro. Las 2 noches nada más para dormir, o 2 horas, 3 horas. Ya después, mis hermanos, todos raquíticos, ya mira, físicamente estoy hablando. Ya todos con anemia, ojos amarillos. Ya. Algunos, mis hermanos, no es que esté juzgando. 3 años, dice, 4 años, hicieron sus cosas, ya me voy, dice. Oh, cuando lleguen allá, porque eso me estaba contando mi papá, un paisano allá. Al año que llegó, ahí murió. Quedó mansiones, quedó terreno. Ahorita, dice, el otro muchacho está con la señora viviendo en la mansión. Ahorita, su patojón. Por eso, mis hermanos, todo se queda. Por eso preocupémonos, mis hermanos, más servirle al Señor. Y Dios va a proveer lo demás. Y Él va a proveer lo demás. Sí. Diga usted, yo quiero mi carro. Hijo, primero quiero ver tu perseverancia. Así dirá el Señor, así nos dice. Pero ¿qué queremos nosotros? Primero el carro. Llegó el carro, ¿qué pasó? Nos olvidamos ir a la iglesia.
¿Para dónde vamos? Aquí somos el martes. Los sábados, allá está en la playa, dice. Se fue para allá, en vez de usar el carro para venir a la iglesia o traer invitados. ¿Dónde se fue? Saber. Mis hermanos, verdaderamente, mis hermanos, tenemos que meditar de lo que el Señor, mis hermanos, nos está hablando en esta hora, mis hermanos. Para terminar, véanos aquí, mis hermanos, en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez, y esto nos habla el Señor en esta noche, mis hermanos. Otra vez Jesús les habló diciendo, y eso es lo que nos habla el Señor. No soy yo, mis hermanos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Yo soy la luz, dice Jesús. No soy yo el que estoy aquí, nada más Dios me está usando para leerlo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice. No Dios nos va a seguir a nosotros, pero eso a veces decimos nosotros, que Dios me sigue, que me busque. No, si Dios, no sé qué pasó Dios conmigo, dice, ya me olvidó, dice. No me contesta, dice. No, es que somos nosotros, mis hermanos, que ya hemos dejado nuestra intimidad con el Señor. ¿Por qué le hemos puesto más importancia a las cosas materiales, mis hermanos? Por eso dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. A eso nos está hablando a nosotros. Porque hay mucha gente, mis hermanos, que no quiere buscar de Dios. Ahí está cegada, mis hermanos. Está cegada en los vicios. ¿Cuántos de nuestros paisanos, mis hermanos, están tirados en las calles, mis hermanos? Grandes hombres, estudiosos, grandes hombres que Dios los ha usado, mis hermanos, y ahí están. Por eso, ¿por qué? Porque han dejado su primer amor. Han dejado a Cristo, mis hermanos. ¿Cuántos de nuestros familiares, cuando le hablamos del Señor, que no han buscado de Dios, se niegan? Y ahí están sucumbidos con el vicio. No quieren dejar el alcohol, la cerveza, el vicio de mujeres. No quieren dejarlo, mis hermanos. Alguien ahí, mis hermanos, un vecino en estos días, mis hermanos, cuando está uno tirado en las tinieblas, dice la palabra, hace uno lo que quiere hacer. Y cuando uno está tirado, mis hermanos, este vecino se mete con la muchacha. Bueno, y la muchacha no sé qué le diría, que estaba soltera. Y a la hora, mis hermanos, cuando se dio cuenta el marido, mis hermanos, que era lo que le estaba haciendo la esposa, llegó el punto, mis hermanos, que tuvo que meter la autoridad. Y miren, mis hermanos, este muchacho, y es joven, mis hermanos, por eso tengan cuidado, jóvenes. ¿A quién le están hablando? Tengan cuidado. Le llegó la ley, mis hermanos, a sacarlo. Y el hombre, mis hermanos, dejó entregado el cuarto y se salió para afuera. Y si no se sabe para dónde agarró. Y la mujer, mis hermanos, cuando lo tenía la ley ahí, mis hermanos, pegaba unos gritos, mis hermanos. Unos gritos. Pero que el policía se le quedaba viendo. Lo escuchó. Pero el policía, meditando lo que le estaba diciendo, no le perdía la mirada de ojo a ojo. Al final, para ser resumido, le dijo: levántate, te voy a encaminar a tu casa. No, me dijo, el marido me va a matar. No, pues yo te lo voy a encaminar. Vente, súbete a la patrulla. Que no, aquí mentira me estás hablando tú. Tú eres la culpable, le dijo el policía.
tú eres la... Vamos a ir a escuchar al otro allá para que a ver qué me dice. Que al final, mis hermanos, se lo tuvo que llevar el policía ahí. Y el muchachito, mis hermanos, salió huyendo donde vivía, que no se sabe para dónde era. Por eso, mis hermanos, cuando estamos en tinieblas, dice el Señor, pero ahora ya no estamos, ¿va, mis hermanos? Ahora estamos en la luz, dice, sino que tendrá luz de la vida. Y esa luz, mis hermanos, hay momentos que van a venir a oscuridad en nuestra vida. Hay momentos, porque tienen que llegar, porque por medio de eso vamos a madurar. Y que no sean, mis hermanos, que esas oscuridades que vean, que no sean hechas, producidas por nosotros también, porque nosotros ya somos conocedores, como hijos de Dios. Ya somos conocedores. Entonces, por medio de eso, mis hermanos, tenemos que aprender de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Póngase sobre sus pies y así vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a hablar con nuestro Dios. Y digámosle: Padre bendito, cierre sus ojitos. Si quiere orar hincado, como usted quiera, sentadito, como usted se sienta. Y digámosle: Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, que nos enseñas a cada día cómo debemos comportarnos, Padre. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a cada momento, Señor. Tú sabes, Padre, la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. ¿Cómo han llegado en esta noche a este edificio? No sé qué problema, no sé qué miedos, no sé qué temores han llegado, han querido destruir. Oh, Padre, tú conoces mi vida también, Señor. Tú sabes qué momentos difíciles han llegado, Señor, a mi vida, Padre. Tu pueblo, tus hijos, especialmente estos matrimonios, Padre. Hay cosas que llegan a nuestra vida, Señor. Hay temores, Padre, que a veces el enemigo nos quiere poner todas esas acechanzas de miedo para que ya no sigamos en tus caminos, Señor. Pero gracias, Jesús, que no estamos solos. Tú estás al cuidado de nosotros, Padre. Tu palabra misma dice que tú eres la luz, que tú eres la vida. Tú eres la vida, Señor. Tú eres el centro de nuestro matrimonio, el que nos tienes todavía unidos. No es porque nosotros seamos buenos, sino es por tu gran amor, por tu gran misericordia, Padre, de tener a nuestras esposas, esposos a nuestro lado, oír a nuestros hijos pidiendo un consejo. Gracias, mi Dios. No sé de cuántos desafíos, no sé de cuántos temores, no sé de cuántas calumnias, situaciones que han querido destrozar nuestro hogar, nuestra familia.
apreciar ese amor que tú tienes con tus hijos, porque tu misma palabra dice que a los obedientes los miras de cerca. Y eso que seamos nosotros, Señor. Podemos sentir tu presencia, Padre, en todo lugar, papá. Que cuando queremos hacer lo malo, Señor, rápidamente llegue tu Espíritu Santo. Y nos levantas, papá, y nos levantas. No es porque seamos buenos, Señor, no es porque seamos estudiosos de la Biblia, sino es por tu gran misericordia, Padre. Señor, te pido, Padre, por los jóvenes, papayito lindo. Cuida a estos jóvenes, Señor. Instrúyelos, Padre. Bendito sea Dios por aquellos jóvenes que han nacido en una familia cristiana. Que sean agradecidos. Por todos aquellos jóvenes que nos van a ver o nos están viendo. No sé qué situación está pasando este joven. No sé qué temores, no sé qué miedos han llegado. Por si no le han mentido muchas veces. Y por eso ha causado ese temor, ese miedo de ya no seguir o de dudar de su vida, qué va a pasar. O no sé qué le han dicho al enemigo, pero en esta hora le dice el Señor: ahí estoy contigo. No temes, no desmayes, porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo soy tu Dios. Bendice a todos los jóvenes.